Hola, qué lindo que estés, qué bueno que estemos vos y yo y todos compartiendo y creciendo juntos, edificándonos juntos en el reino de Dios. Estoy feliz de que podamos charlar en esta tarde nuevamente y compartir acerca de este tema de la enseñanza silenciosa. Mirá lo que dice el Salmo 16:11. Tú me enseñaste a vivir, dice David, como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. ¿No te pasa o te ha pasado alguna vez de decir, si esto que sé ahora lo hubiera sabido 10 años antes, 15 años antes, qué diferente hubiera sido mi vida, ¿no? Bueno, a todos nos sucede eso cuando nos damos cuenta de la claridad, de la luz que hoy tenemos, nos damos cuenta de que nos hubiéramos ahorrado muchísimo sufrimiento. David reconoce, dice, me enseñaste a vivir como a ti te gusta, y reconoce que él es muy feliz por eso. Dice, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Mira lo que dice Isaías 48:17. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio. Él es el que nos enseña. Y un poquito más adelante en Isaías 54:13 hay una promesa, dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? O sea, que Dios no solamente quiere enseñarnos a nosotros como a Él le gusta, porque entonces somos felices, como lo descubrió David, sino que también quiere enseñar a nuestros hijos. Qué misterio, ¿no? ¿Cómo hará Dios esa obra maravillosa en nosotros, en nuestros hijos? Primera Juan 2:27 dice, la unción que recibisteis de Él permanece en ustedes y la unción misma les enseña acerca de todas las cosas. Hay una enseñanza permanente que está ocurriendo en nuestras vidas. Lo que sucede es que muchas veces no la notamos, no la diferenciamos. Estamos tal vez tan apabullados con nuestras cosas que no logramos identificar que hay enseñanzas que estamos recibiendo. Muchas de esas enseñanzas las encontramos de manera simbólica, a través de símbolos, a través de cosas figuradas, y tal vez por ahí te pasó que leíste algunas cosas de la Biblia y vos decís, ¿y esto qué tendrá que ver conmigo? ¿Por qué? Porque hay un lenguaje simbólico que ahora vamos a ver un poquito cuál es el sentido de ese lenguaje simbólico. Por ejemplo, cuando habla de la tierra prometida, en esa historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la tierra prometida es en realidad un estado mental que nosotros alcanzamos después de haber conquistado o después de nuestras batallas con el ego, con el yo, con nuestro Adán, ¿no? Que solemos llamarlo de esa manera también. Es algo simbólico cuando habla de la tierra prometida. Es un estado interior que en realidad alcanzamos, no es un lugar físico. Cuando habla, por ejemplo, del pueblo oprimido, también está hablando simbólicamente. Está hablando de la opresión que nos genera a nosotros nuestro ego, nuestro yo, que está protestando siempre contra las cosas exteriores y que cree que todo lo de afuera es lo que lo hace sufrir. Entonces, el ego está ahogando, está oprimiendo nuestra débil comprensión del reino de Dios, de sus verdades, de su luz, de sus riquezas. Y por eso dice Dios que Él protege a los débiles y a los oprimidos, porque es en sentido figurado, está hablando que Dios protege ese proceso de enseñanza que está creciendo en nosotros, que se está desarrollando en nuestro interior y que es el comprender las verdades del reino de Dios. Habla por ahí también, vos lees en el Antiguo Testamento o en algunos versículos del pueblo esclavizado. Bueno,
Es símbolo de las personas que son esclavas de la opinión de los demás, son esclavas del que dirán de los demás, son esclavas de las apariencias, son personas susceptibles, manipulables, ofendibles. A eso le llama pueblo esclavizado. También habla de un pueblo escogido. ¿Y cuál es ese pueblo escogido? Es el pueblo que ha sido librado del faraón. ¿Quién es el faraón? Es el ego, es el dueño rígido, tremendo, que nos tiene bajo su dominio, ¿sí? Es nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne ahí, nuestro viejo Adán fortalecido. Y dice que Dios escucha el clamor de su pueblo y lo fortalece para que Faraón sea debilitado. Para que eso suceda, es necesario un compromiso, un pacto. Por eso Dios con su pueblo escogido hace un pacto. O sea, todos nosotros somos un pueblo escogido en la medida en que estemos dispuestos a hacer un pacto, un compromiso. Date cuenta que las cosas que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, tienen un significado más profundo, están de manera simbólica, de manera figurada. El faraón, ya dijimos, representa nuestro corazón endurecido. Acordate que el faraón fue ese gobernante tan duro. ¿Y cómo fue vencido? Fue vencido por su propio orgullo, a través de las plagas. Bueno, así le pasa a nuestro Adán, a nuestro yo. Es vencido por su propio orgullo. Otra palabrita que por ahí también encontramos es el desierto. Por ejemplo, el pueblo de Israel atravesó un desierto y estuvo muchísimo tiempo más de lo necesario en ese desierto. ¿Qué simboliza el desierto? El desierto simboliza un lugar donde yo me tengo que encontrar con mi propio yo y tengo que resistir la tentación de sufrir, la tentación de culpar, la tentación de culpar a otros, de culparme yo. Y entonces cuando hago ese aprendizaje, voy a estar listo para entrar a la tierra prometida. El desierto representa ese lugar donde lucho con mis tentaciones y donde aprendo a soltarme de todas esas tentaciones. Y entonces, acordate, la tierra prometida es un estado interior, no es un lugar físico. Entonces estoy listo para entrar a la tierra prometida. Por ahí vas a encontrar, te cuento algunas cosas, algunos símbolos, ¿sí? Pero para que veamos que muchas veces lo que leemos literalmente tiene un significado literal, pero también tiene un significado simbólico, más profundo, que está más allá de la letra. Por ahí encontramos esa frase que habla de rendirle culto al Señor y significa, como dice en Romanos 12, ofrecerle al Señor sacrificios voluntarios, sacrificio vivo, ¿sí? Agradable. Dice, ese sacrificio vivo es cuando yo debilito a mi Adán, donde renuncio voluntariamente y me coloco bajo el gobierno de Cristo. Ese es el culto, es el sacrificio que nosotros le rendimos a Dios. Hay mucha simbología muy profunda, muy hermosa en la palabra de Dios. Habrás visto muchas veces hablar, sobre todo en el Nuevo Testamento, de los peces, por ejemplo, ¿no? En el caso de Pedro, que era un pescador, y le dice, vas a ser pescador de hombres. Habla mucho de los peces. Los peces son aquellas personas que ya están listas para recibir toda la información del reino de Dios. Y el pescador, en este caso Jesús le decía a Pedro que él iba a ser pescador de hombres, el pescador es el que saca a esas personas a otro nivel de experiencia, ¿sí? Entonces, somos a veces esos pescadores que sacamos a personas que ya están listas para que tengan otro nivel de experiencia con Cristo. En este caso, es el pez que sale del agua,
Es un pez y pasa a ser un pescado cuando pasa al aire. Hace otra experiencia, pasa a otra dimensión. Así son los significados espirituales en la Biblia. Los sacrificios que nosotros que ofrecemos son las renuncias a los yo quiero, a mis quiero, ¿sí? Porque siempre Adán quiere lo que no necesita. El ego quiere lo que no necesita y le duele desprenderse de eso que quiere. A veces hay unas frases que nos resultan un poco chocantes. Por ejemplo, por ahí dice, bueno, y le da tal orden a ponerle a Josué, le dice, vas a pasar a cuchillo a tales y a tales. Y nosotros decimos, ¿cómo pasar a cuchillo? Bueno, es un símbolo que significa utilizar la espada de la voluntad para eliminar completamente cualquier componente del Adán. Puede ser la rigidez, el orgullo, la soberbia, la ignorancia, ¿sí? Es usar la fuerza de la voluntad. Habla, por ejemplo, cuando le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo. Bueno, era el ejercicio, el cuchillo con el que Abraham iba a matar simbólicamente a su hijo, era la fuerza de la voluntad para trabajar en él el desapego, el desapegarse, ¿no? Como nos cuesta a veces con nuestros hijos. Otra palabrita ahí que nos suena fuerte a veces es el anatema. Decimos, opa, ¿qué es eso? El anatema. Bueno, el anatema era cuando alguien iba a una guerra y se quedaba con algo del botín. Dice que entonces era condenado a muerte, ¿sí? Bueno, el anatema representa cuando yo me quiero quedar con algo de Adán. Y digo, pero esto es algo bueno, ¿viste? Cuando hay cosas que no nos parecen malas. Entonces, esto me lo quiero quedar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo puedo quedar? Si no es tan malo. ¿Qué me puede hacer este vicio? ¿Y por qué no puedo quedarme con esto? Y ese pequeño vicio que te parece, sin embargo, es el anatema, ¿no? Es yo me lo quiero quedar, porque me gusta, porque lo quiero, porque me parece que no es tan malo. Entonces me quedo con ese. Y dice que ese era condenado a muerte. Acordate cuando en una de las charlas hablamos del templo, el extranjero no podía pasar al patio interior, solamente podía estar afuera, no podía pasar al atrio, al interior del templo, porque también era condenado a muerte. El extranjero, el anatema, significa todo aquello que no pertenece al espíritu. No puede entrar en el templo, no puede experimentar. Si yo me quedo con algo de Adán, no puedo experimentar, es imposible que yo experimente las riquezas del reino de Dios. Voy a sufrir esa condena de muerte. Por eso habla del anatema. Y así podríamos encontrar muchos símbolos más. ¿Por qué te menciono todas estas cosas? Porque hablamos de una enseñanza silenciosa. Dios nos enseña a nosotros, sus hijos. Él quiere enseñarnos a nosotros, a nuestros hijos. Y dice que la unción misma nos enseña todas las cosas. Pero la información del reino muchas veces está como codificada, ¿sí? Tiene como símbolos, está en parábolas, no está de una manera directa, hay que descubrirla. Y ahora vamos a ver la importancia de esta enseñanza como codificada, como no digo encriptada porque no está encriptada, pero sí tiene que ser revelada esa enseñanza. Esa enseñanza muchas veces ha sido revelada a través de los profetas, a través de los maestros, a través de personas que traían el mensaje, hasta que llegó Cristo. Cristo fue la revelación encarnada, hecha hombre, ¿sí? Dios hecho hombre. Pero aún así, aún siendo Cristo
la revelación de toda la información encarnada, hecha, transformada, digamos, en una persona de carne y hueso, aún así leemos en Juan 16:12 que él dice: todavía tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no lo pueden soportar. Hay cosas que están como guardadas, como escondidas, como en secreto, como en silencio, como en código. ¿Por qué? Porque todavía no hemos despertado a esas verdades y no las podemos soportar. Jesús mismo no pudo transmitirnos todo. Por eso el Espíritu es el que nos sigue enseñando todas las cosas. La unción misma, como leímos en 1 Juan 2:27, es la que nos enseña todas las cosas. O sea, que estamos y continuamos en un proceso de enseñanza. Muchas veces esa enseñanza es silenciosa. Por ejemplo, cuando dormimos. Miramos las cosas que Dios tiene que hacer para transmitirnos esa información del reino. Cuando dormimos, estamos recibiendo una enseñanza. Vos me decís: ¿qué va? Yo sabe que las pesadillas que tengo, que me peleo con la almohada, me peleo... A ver, yo no. Hay una parte del sueño que tiene que ver con desintoxicarnos de todo lo que la mente estuvo dando del estrés que tiene cargado. Pero hay una parte del sueño donde hay una revelación que viene a nuestra conciencia. Mira, lo dice el Salmo 16:7. David tenía conciencia de esta enseñanza silenciosa cuando estás dormido. Aún en las noches, decía David, me enseña mi conciencia. ¡Qué maravilloso! Hay una enseñanza silenciosa que, a pesar de nuestro Adán, de nuestro ego, de todas las resistencias, de todas nuestras luchas, aún así Dios, en su perfecto amor, en su misericordia, continúa enseñándonos. Y mira lo que dice el Salmo 19:1 y 2. Una noche a la otra comparte su saber. O sea, que en el universo, en el planeta y en nuestras vidas hay una enseñanza silenciosa que ocurre de noche. De noche, nuestra conciencia está recibiendo esa información del reino. ¡Cuánto amor de parte de Dios! ¡Cuánto deseo de transmitirnos, de enseñarnos lo que a Él le gusta, como decía David, porque me hace feliz. Me enseñaste como a ti te gusta y me hace feliz, lo disfruto. ¡Qué hermoso eso! Mirá lo que dice Isaías 26:9. Todo mi ser te desea por las noches, porque cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Acá el profeta Isaías tenía una conciencia de que algo poderoso ocurría de noche. Y él decía: yo deseo eso, estoy esperando eso. Lo deseo con todo mi ser, porque sucede algo maravilloso. Dice: cuando tus juicios llegan, los habitantes del mundo aprenden lo que es la justicia. Es increíble esta enseñanza que Dios hace. ¿Y cómo Dios lo hace? A veces ni nos enteramos. O sea, no llega a nuestra conciencia. Lo estamos recibiendo, pero no somos conscientes. Otras veces Dios utiliza los sueños, ¿sí? Por ejemplo, Jacob fue el que, ¿te acordás que tuvo esa experiencia extraordinaria donde vio una escalera al cielo y los ángeles que subían y bajaban? Y le sucedió en un sueño y tuvo una revelación impresionante de la presencia de Dios y dijo: este lugar es puerta del cielo, esto es extraordinario. Bueno, muchas veces Dios utiliza los sueños, otra vez de una manera tan silenciosa que ni siquiera nos queda en la conciencia registrada, pero Él sigue usando muchas veces, aún en los sueños, ese lenguaje simbólico. Y vamos a ver un poquito por qué Dios usa ese lenguaje simbólico.
¿Por qué? Porque el lenguaje simbólico puede tanto revelar o puede esconder información. Depende de quién escuche. El lenguaje simbólico puede pasar desapercibido para aquel que no tiene interés o el que está demasiado cargado, como solemos decir, con preocupaciones, con estrés, con no poder mantenerse en silencio, esperando en Él, como hemos aprendido este fin de semana con la palabra que nos ha ministrado nuestro pastor Bernardo. Esperar en Él, esperarlo a Él, quedarnos en silencio, ¿no? Recibir simplemente, quedarnos en silencio, eso es maravilloso. Para poder captar ese lenguaje simbólico que Dios usa muchas veces, tenemos que poder superar la interpretación literal que muchas veces hacemos, porque muchas veces limitamos todo a tomarlo al pie de la letra, ¿no? Así como sí, muy literalmente. Y nos dice 2 Corintios 3:6, la letra, o sea, lo literal, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, muchas veces, si hay un lenguaje simbólico, voy a tener, y lo leo literalmente, me va a parecer algo absurdo, ¿sí? O lo dejo pasar, o digo, qué linda historia, y nada más. Pero si yo no miro solamente lo que literalmente dice, sino que voy más allá, encuentro ese mensaje, se me va a revelar esa verdad que está escondida y entonces voy a aprovechar la profundidad del mensaje y el sentido transformador que tiene lo simbólico. Lo simbólico tiene mucho que ver con nosotros. Toda nuestra vida y nuestra forma de comunicarnos es simbólica. Todo es simbólico. Si yo te digo a vos silla, a vos se te va a aparecer en tu cerebro o la imagen de una silla. O sea, ese es el símbolo, el signo de una representación, una imagen. Bueno, son todas representaciones, ¿verdad? Bueno, el lenguaje simbólico con el que Dios nos enseña y nos transmite la información del reino, las verdades del reino, muchas veces requieren de ir a lo profundo. Dios usa metáforas, Dios usa parábolas, Dios usa semejanzas, analogías, usa símbolos y justamente ese lenguaje simbólico puede transmitir cosas poderosísimamente y tiene el poder de transmitirlas a diferentes culturas y a diferentes idiomas. Lo simbólico puede llegar a muchas más personas, ¿sí? En cambio, aquello que es literal se entiende acá, pero tal vez en otro país no, porque tiene que ver, está mucho más limitado. Dios utiliza ese lenguaje simbólico, pero también para preservar la riqueza y la profundidad del mensaje. Si todo el mensaje, porque a veces nosotros no nos gusta el lenguaje simbólico. ¿Por qué? El ego quiere todo rápido. Ay, no lo entiendo. Decímelo más claro. ¿Por qué no me lo decís más claro? A ver, al pan pan y al vino vino. Decímelo rapidito. Yo así no te entiendo. ¿Verdad? Bueno, tampoco vas a entender si te lo dicen de manera directa. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos para oír, que oiga, decía Jesús. O sea, el que pudo permanecer en silencio, el que pudo esperar en el Señor, el que puede esperar en Él, el que puede desconectar la mente, callarla, ¿sí? Ese es el que va a tener oídos para oír. Y ese es el que se le van a revelar ese significado profundo que tiene el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico es maravilloso porque se va a
se va a revelar, casi digo desenroscar como si fuese un rollo, se va a revelar de una manera personal, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a mi necesidad. Por eso es una sabiduría múltiple, ¿sí? De muchas maneras. Ese mensaje no tiene un único significado. Nosotros lo queremos hacer todo literal. No, acá quiere decir esto, y si dice esto, no dice otra cosa. No, no es tan así. Hay mensajes que son literales y hay mensajes que son simbólicos. Los que más nos transforman son aquellos que son simbólicos, porque tienen una decodificación personal, tiene una manera personal de que Él nos lo revela a nuestro corazón. Eso es intimidad, es una relación personal. Por eso es tan rico esta enseñanza silenciosa que Dios hace, utilizando lenguajes y códigos que al que es ligero, digamos, no se le va a revelar, el que está apurado, por decirlo, ¿sí? Nosotros necesitamos detenernos y a veces, ¿no?, aún estar totalmente dormidos para que entonces se nos revele esa información. Necesitamos esos estados de silencio para poder conectar con la abundancia y la grandeza del reino de Dios. Lo que nos limita es nuestra miseria espiritual. Y te quiero compartir ahora un pasaje de Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde dices, estoy leyendo Apocalipsis 3, versículo 17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de lo infrable, de lo pobre, ciego y desnudo que eres tú. Qué tremendo este pasaje, ¿no? O sea, está hablando de nuestra ignorancia cuando nosotros nos aferramos a lo mío. Le dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nos está hablando de cuando nosotros nos aferramos a nuestras creencias y creemos que eso realmente es lo mejor, porque es lo mío, es como yo pienso. Nuestras creencias, nuestros seres queridos, nuestras posesiones, todo lo que decimos mí o mío, ¿verdad? Y entonces no queremos cambiar eso, porque nos parece que vamos a desaparecer, o sea, nos aferramos. Por eso dice este pasaje, te parece que no tienes necesidad de nada porque te aferraste, ¿sí? Te crees que sos rico. Pero dice, en realidad, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre y ciego. ¿Quién es pobre en realidad? Y espiritualmente es el que quiere todo lo que no tiene, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra necesidad de tener, de creer que esto es mío y que soy dueño de esto, cuando en realidad nada ni nadie es indispensable para poder ser feliz y mucho menos para tener paz. Nosotros, ¿quién es el que es miserable? El que solo puede disfrutar lo que posee, necesita tenerlo. Esto es mío, entonces solo lo disfruto si es mío, si está bajo mi control, si lo tengo como yo quiero. Y en realidad, lo que nos dice este pasaje, no te das cuenta de tu estado. ¿Por qué? Porque toda esa forma de subsistir defendiendo algo es lo que nos mantiene peleando. Por eso dice, sos un desventurado, ¿sí? Sos un miserable. Toda creencia que no nos deja paz, que no nos deja armonía, nos va a mantener
deprimidos, como vimos el martes pasado, nos va a acercar nuestra fuerza vital. Toda idea de querer poseer a algo o de poseer a alguien nos va a mantener esclavizados. Entonces, yo necesito sacrificar ese deseo de tener, de poseer, de mantener lo mío, todas nuestras posesiones, nuestros apegos, nuestros miedos, necesito sacrificarlos. ¿Y cómo es esto? Bueno, esos son los sacrificios que se hacen en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque es a solas conmigo mismo. Ahí es cuando yo renuncio a la tentación de sufrir por querer controlar a los demás, porque yo creo que son míos, ¿sí? Y que para poder disfrutar necesito controlar eso, necesito poseerlos, son mis apegos, mis creencias, mis posesiones. Y yo creo que cuando tengo eso soy rico, que no necesito más nada. Y es totalmente al revés. Entonces, ofrezco en holocausto. ¿Qué es el holocausto? Eran esas ofrendas que se quemaban. O sea, ofrezco, renuncio voluntariamente a mis apegos para que se quemen, ¿sí? Ese es el sacrificio, es el holocausto que yo hago, para que se quemen mis miedos, mi necesidad de poseer aquello que creo que es mío. Y fíjate qué hermoso lo que dice el siguiente versículo. Dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Hay un estado de bendición verdadera que Dios quiere dárnosla, pero tiene que haber un trueque. Acá dice, te aconsejo que de mí compres. Ya sabemos que esto es simbólico, no es comprar con dinero, sino que hay un intercambio, como la otra vez nos enseñaba la pastora Alejandra. Hay un intercambio, hay algo que yo entrego a cambio para recibir de él. Entonces dice, de que de mí compres oro para que seas rico. El oro es Cristo, es su carácter, es su corazón, es ese mundo interno. Cuando yo entrego, ¿sí? A cambio, yo compro oro de Cristo, compro esa riqueza interior, ese mundo que no hay nada que haga perder su paz, no hay nada que haga perder su gozo, que es inmutable, que es inquebrantable, que es inalterable, inofendible. Eso que puede permanecer siempre igual. Cuando yo compro eso es porque estoy entregando, estoy renunciando a cambio, hago un holocausto de mis apegos, de mis miedos. ¿Por qué? Porque eso me mantiene en desnudez. ¿Qué es esa desnudez? Es la ausencia de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios me viste, yo tengo ese vestido, dice, que compres de mí oro, ropas blancas para que te vistas. Ropas blancas representa las ropas de lino, representa la pureza. La pureza es un estado de victoria total, victoria sobre todas nuestras luchas mentales. Esa pureza interior es tener pensamientos limpios, es estar en un estado de total paz. Ese vestido de lirio, como lo hemos aprendido, que es no me preocupo por más nada, es una pureza total. Y dice por último, dice, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Los ojos, cuando perdemos nuestra visión espiritual, está hablando obviamente de algo simbólico. Cuando nosotros
no podemos ver, no podemos valorar realmente. Le estás dando valor a cosas que no lo tienen, porque son temporales, porque son pasajeros. Le estás dando valor a aferrarte y a pelear, a querer retener, y te estás tal vez transformando en pobre, miserable, desventurado y ciego. Por eso dice, te invito, dice, te aconsejo que compres colirio para que lo pongas en tus ojos y veas. Qué maravillosa esta transformación, este trueque. Hay una enseñanza silenciosa que todo el tiempo está ocurriendo en nuestras vidas, aún en las noches, aún a través de los sueños, a través del lenguaje simbólico, pero también hay un compromiso a que Jesús te invita a decir, te aconsejo que de mí compres. Hacé ese intercambio, comprobá. Qué maravilloso es cuando tenés ojos para ver, para poder valorar, para apreciar qué es el oro, qué es realmente lo que tiene valor en tu vida, qué es realmente lo que te puede vestir y qué es realmente lo que cambia tu manera de ver tu mundo interior y tu mundo exterior. Bendito seas, Señor, por esa enseñanza en nuestras vidas. Queremos que tu unción nos enseñe todas las cosas. Y como David, vamos a disfrutar. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Esa es la riqueza permanente que Él quiere darnos a nosotros, sus hijos. Gracias, Señor, porque tu reino es infinito y abundante. Te recibimos y queremos esas enseñanzas que aumente Cristo en nuestro interior. Nos vemos el martes que viene. Un beso grande.